Es triste, por supuesto, ver a los grandes caer. Aquellos de la Unión Europea, aquellos países que siempre se pavoneaban, haciendo creerle al mundo que eran mejores, que eran superiores, que tenían una mejor economía, que siempre iban a estar por delante del resto de los países en desarrollo, ahora están a punto de caer. Sobre todo teniendo en consideración que al bloquear los activos rusos en la mayor parte de la Unión Europea y por supuesto en Estados Unidos, prácticamente los han dejado sin recursos. Si bien han estado utilizando estos mismos activos rusos congelados para inversiones, solo han logrado ganar 4.400 millones de euros al invertir estos activos congelados, únicamente hablando de la Unión Europea. Entre los dos, entre la Unión y Estados Unidos, han bloqueado aproximadamente 300.000 millones de euros. De estos, 190.000 millones están depositados en el Sistema Europeo de Compensación y Liquidación de Valores Financieros, Euroclear. Tan solo en este 2023 fue que lograron generar estos 4.400 millones de euros al invertir los activos congelados, pero aún así no los pueden usar, aún así no los pueden mover, porque finalmente también tendrían que darle su parte, su comisión a Rusia, a aquellos empresarios que invirtieron precisamente estos 190.000 millones de euros. Por eso no han podido usarlos. Por eso ni siquiera han logrado transferir los activos a Ucrania, que se supone que era la intención de Euroclear, de la Unión Europea, utilizar los activos congelados rusos, invertirlos y dárselos a Ucrania. La Unión Europea ha considerado admisible enviar a Kiev el producto de estos activos, pero todavía no lo hacen porque finalmente saben que esto a la larga solo traería mayores problemas tanto para Euroclear como para la Unión Europea y las relaciones económicas internacionales. De acuerdo con el Financial Times, en julio de este año planean entregarle los activos a Ucrania. Pero esto lo vienen amenazando desde hace meses porque la Unión Europea y Estados Unidos ya no tienen recursos para enviarle al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a pesar de todas las promesas, de todos los discursos, incluso de todos los viajes que realiza el presidente ucraniano a la Unión Europea, a Estados Unidos, ya no puede conseguir la misma cantidad de recursos que antes. Al inicio del conflicto, digámoslo así, la mayoría de los países sí tenía su guardadito, tenían recursos, pero finalmente los ha golpeado una crisis económica, una crisis energética. Muchos de estos países ya se encuentran en recesión y digamos que por eso intentan este nuevo modelo, o bueno, un viejo modelo, el modelo de la guerra, impulsar una tercera guerra mundial para empezar a imprimir billetes, empezar a impulsar la economía con esta forma de hacerle creer a la sociedad que tienen recursos cuando en realidad únicamente están inflando los números y a la larga esto les dará un duro golpe. Precisamente se hablaba de Alemania hace unos días y la economía de este país se encuentra incluso peor que después de la Segunda Guerra Mundial, sin haber llegado a una guerra, o una guerra en la cual Alemania esté participando como lo fue en la Segunda. Pero sin llegar a una guerra ya tienen una crisis económica incluso superior al momento en el que se terminó la Segunda Guerra Mundial y este país, Alemania, estaba empezando a crecer nuevamente. Si así se encuentra el país que ha sido señalado como la base de la industria de la Unión Europea, ¿qué le espera al resto de los países? Quiebras, crisis económicas y la situación va a empeorar. La mayoría de los países de la Unión Europea se encuentran en una situación lamentable, pero no lo quieren reconocer. Y lo peor de todo es que son los ciudadanos quienes van a pagar los platos rotos, porque finalmente los políticos siguen ganando una muy buena cantidad de dinero y son los ciudadanos quienes pagan esos salarios. De acuerdo con el Financial Times, los interlocutores precisaron que se tratan de unos 2.000 o 3.000 millones de euros
lo que planea entregarle la Unión Europea a Volodymyr Zelensky. Ya no los 50.000 millones que le había prometido la Unión Europea a Zelensky, ya no los más de 60.000 millones de dólares que había prometido Estados Unidos. Biden ni siquiera puede convencer a su Congreso para que les preste esta cantidad de recursos, les autoricen estos 60.000 millones de dólares que quiere enviarle a Ucrania. ¿Por qué? Porque la mayoría ya sabe que Biden ya se va. Prácticamente, y de acuerdo con muchas encuestas, las preferencias no pintan nada bien para Biden, entonces sería dinero que van a perder y el único que va a ganar esos recursos es precisamente Biden y su familia y sus amigos, quienes han estado impulsando este conflicto y se están beneficiando del mismo. Eso es algo que tenemos que dejar en claro. Los únicos que se están beneficiando de este conflicto son los empresarios de armamentos y los políticos actuales, quienes están en este momento dirigiendo estos países. En el momento en el que ellos se vayan, la guerra termina, porque ya nadie quiere apoyar a Zelensky. Y de hecho, la mayoría de las encuestas de la Unión Europea han señalado que la preferencia de las votaciones son a aquellos legisladores, sobre todo porque se va a llevar a cabo este proceso electoral para escoger a los eurodiputados, los que conforman el Parlamento Europeo, para que la mayoría de los que están en la oposición, en este caso la derecha o la ultraderecha, son quienes están impulsando la idea de detener la guerra y sobre todo detener la ayuda a Ucrania. Esto es lo único que quiere el ciudadano, detener la ayuda a Ucrania y que el dinero vaya a sus bolsillos, no al de Zelensky, no al de Biden. Por eso Bruselas en este momento está presionando para que este mismo año, en julio, mínimo en julio, se destinen a Ucrania entre 2.000 y 3.000 millones de euros, que sean procedentes de los activos rusos bloqueados, acelerando por supuesto el plan de financiación a medida que disminuye el apoyo financiero de Estados Unidos a Kiev y sobre todo en el dado caso de que los eurodiputados que lleguen en estas próximas elecciones al poder sean de la oposición y serán precisamente diputados que van a votar en contra de seguir entregando recursos a Kiev. No están tratando de impulsar la entrega de ayuda en este momento simple y sencillamente por querer ayudar a Ucrania. No, es porque saben que el tiempo se les va. Si no lo hacen hoy, más adelante ya no van a poder mover ese dinero, porque la oposición parece que va a tomar el control y es precisamente con ese apoyo del ciudadano que les dan para que los legisladores no entreguen más dinero a Ucrania. Ursula von der Leyen no está preocupada, porque prácticamente ella está casi electa para dirigir nuevamente la Unión Europea, pero se va a topar con pared, porque prácticamente todas sus ideologías, todas sus propuestas tienen que pasar también por la Cámara de Diputados de Europa. Y si es la oposición quien tome el control, todo este dinero que quieren entregarle a Kiev será completamente bloqueado. Incluso se rumoraba que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, iba a lanzarse para ser electo como el nuevo presidente de la OTAN. Es muy poco probable que lo logre, pero si no, para dirigir la Unión Europea, ocupar el lugar de Ursula von der Leyen, y hemos visto que en este caso la ideología de Viktor Orbán es precisamente en favor de estos países y dejar de ayudar a Ucrania con tantos recursos. El Banco Central de Europa puede bloquear o confiscar 33.000 millones de euros que se encuentran actualmente en esta compañía, Euroclear, que fueron depositados a esta jurisdicción rusa. En total, este depositario gestiona activos por un valor de 37 billones de euros. Prácticamente la deuda de Estados Unidos, y todavía les sobraría. Es muy probable que muchos países no pertenecientes a la Unión Europea intenten retirar su dinero de Euroclear lo antes posible, sobre todo teniendo en consideración que no solo se va a debilitar este depositario, sino que prácticamente al entregar los recursos de Rusia a Ucrania, saben que a cualquiera
les pueden hacer exactamente lo mismo. Y vamos a ver, por supuesto, la salida de países como China, como la India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, los aliados de Vladimir Putin, porque finalmente saben que a la larga, si continúan haciendo negocios con Rusia, pueden encontrarse en la misma situación. Intentaron bloquear compañías chinas y de la India y dijeron: con nosotros no te metas, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con este conflicto, resuélvanlo ustedes, pero mis activos y mis compañías no las debes de tocar, porque nosotros no estamos en conflicto. Dicen, es que forman parte de las empresas sancionadas que ayudan a Rusia. No, nosotros estamos haciendo negocios, porque a eso se dedica una empresa. Y si ellos no lo quieren aceptar, no lo quieren reconocer, entonces lo único que le queda a estos países es sacar su dinero de Europa, sacar su dinero de Estados Unidos, invertirlo entre ellos, y van a generar muchas ganancias en comparación con dejar sus activos en estos países. ¿Por qué? Porque ellos se acercan a la quiebra. Estos países de Europa, el propio Estados Unidos, están realizando una especie de agujero negro en el cual están enviando todo el dinero y en algún momento se va a perder y nadie lo va a poder encontrar. Esperemos que los países tomen en conciencia lo que están haciendo estas naciones, este grupo de la OTAN, porque finalmente es su dinero, son sus activos. Y no se le debe de permitir a Estados Unidos y a la Unión Europea que sigan utilizando sus monedas, sus activos, como una especie de arma. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.